Vamos entonces ahora a iniciar el tema de las reacciones químicas en nuestro cuerpo humano, y habiendo visto ya lo que eran los enlaces iónicos, covalentes y el puente de hidrógeno, entonces vamos a ver de manera muy somera o sencilla las reacciones químicas en nuestro cuerpo. Una reacción química se produce cuando se forman nuevos enlaces o entre dos átomos o moléculas, o se rompen enlaces antiguos entre los átomos, es decir, había una molécula y se rompe. Esa es una reacción química. O cuando se forma un nuevo enlace entre dos átomos o entre dos moléculas. Esa también es una reacción química. Y las reacciones químicas son el fundamento de todos los procesos vitales, de todas las reacciones que ocurren en nuestro organismo. Dos cosas que tenemos que distinguir durante una reacción química es lo que son los reactivos, que son las sustancias iniciales, como en este caso supongamos que dos moléculas de hidrógeno molecular, que son dos moléculas de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno unido, y una de oxígeno molecular, se van a combinar. Bueno, los reactivos son 2 hidrógeno 2 y un oxígeno 2. Y los productos son las sustancias finales, que en este caso serían dos moléculas de agua. ¿Sí? Estos dos hidrógenos, una molécula de hidrógeno, otra molécula de hidrógeno molecular más una de oxígeno molecular, nos da dos moléculas de agua. Recordemos siempre entonces que el metabolismo se está refiriendo a todas estas reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo, ¿sí? No las reacciones que ocurren que están fuera, sino ese metabolismo se refiere a toda la bioquímica, a todos los compuestos químicos y cómo reaccionan esos compuestos en nuestro organismo. Entonces, las reacciones químicas implican cambios de energía, trasladar energía de un lado hacia el otro. ¿Y qué es la energía? La energía es la capacidad de realizar trabajo. Acá, bueno, nos quedó esta. Entonces tenemos la energía, generalmente es, ni se dice el principio de la termodinámica, que ni se gana ni se pierde, sino que se transforma. Tenemos un nivel de energía que puede ser la energía potencial, que luego se va a transformar en energía cinética, energía de movimiento. Entonces esto está siempre en base a la ley de la conservación de la materia. La cantidad total de energía que está presente al comienzo y al final de una reacción química es la misma energía, ¿sí? Ni se construye ni se destruye, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Acá por ejemplo tenemos el ejemplo: esta piedra tiene menor energía potencial que esta que se la subió. Acá hubo que aplicarle un trabajo para subirlo, pero finalmente la energía potencial de esta piedra hace que tenga tendencia a descender por esta colina, ¿sí? Entonces, esta piedra está en un equilibrio con una energía potencial que es capaz de realizar un trabajo. ¿Cuándo va a realizar un trabajo? Cuando descienda por la colina, ¿sí? Cuando la gravedad la atraiga, entonces ahí se mueva y se transforma esa energía potencial en energía cinética. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con las reacciones químicas, etcétera? Bueno, que en la energía química, como nos dice acá, es una forma de energía potencial que está almacenada en ¿dónde? En los enlaces. Es decir, cuando dos átomos se unen, en ese enlace hay energía, y esa es energía química, y es una energía potencial. ¿Y por qué es potencial? Porque es capaz de realizar trabajo. Cuando se rompe, libera energía, y esa energía la vamos a transformar ¿en qué? En una energía que puede ser energía mecánica para mover nuestros músculos. Es decir, nosotros ingerimos compuestos energéticos como la glucosa para generar energía, decimos, y esa energía cuando se libera genera trabajo mecánico, es decir, mover músculos, mover partes de nuestro cuerpo, hacer la digestión, etc. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que darnos cuenta que en el enlace es donde está la energía química, la energía capaz de realizar el trabajo en nuestro cuerpo. Entonces las reacciones químicas, ¿sí? Pueden producirse, es decir, cuando se rompen los enlaces, esa energía química pueden generar nuevos enlaces o romper enlaces. Pero tenemos que siempre identificar que dentro de una reacción química vamos a tener lo que se dicen reacciones exergónicas y reacciones endergónicas. Si
la reacción está liberando energía cuando se produce una reacción química, es una reacción exergónica, y asociémoslo como que cuando hay un proceso químico, a una combustión, se genera calor. Ahora una reacción endergónica es una reacción que absorbe energía, es decir, que absorbe calor. Hay reacciones que producen esto, es decir, que producen un descenso en la temperatura ambiente porque están recibiendo esa energía. Estos son en reacciones químicas fuera de nuestro organismo, ¿sí? Pero dentro de nuestro organismo hay reacciones químicas que necesitan que se le aporte energía. Entonces, esas reacciones se las llama reacciones endergónicas, que absorben energía. En cambio, las reacciones exergónicas son reacciones que liberan energía. En el metabolismo es interesante ver que las reacciones exergónicas generalmente están acopladas a reacciones endergónicas, es decir, muchas veces se libera energía para ser absorbida por otro sistema o por otra reacción. De esta manera, las reacciones exergónicas y endergónicas se encuentran acopladas y generalmente se lo realiza a través de una molécula que es la moneda energética del cuerpo, que se lo llama el ATP, el adenosín trifosfato. Las reacciones exergónicas, entonces vamos a explicar un poquito, liberan más energía de la que absorben y generalmente están asociadas al catabolismo, a la degradación de sustancias complejas en componentes más simples. Por ejemplo, cuando estamos degradando glucosa para producir trabajo mecánico, como tenemos acá. Entonces venimos de compuestos complejos, se van degradando y entonces eso va a generar que el ATP. El ATP acá nos dice que si se degrada una molécula de glucosa, generalmente una determinada cantidad de moléculas de glucosa o una glucosa va a producir 38 moléculas de ATP. ¿Por qué? Porque entonces las reacciones exergónicas liberan energía y acá se producen catabolismo de sustancias grandes, se transforman en sustancias simples y libera energía. Ahora, las reacciones endergónicas son las que absorben más energía de la que liberan, y estas se dan generalmente en el anabolismo, cuando se están construyendo moléculas más grandes a partir de moléculas simples, ¿sí? A partir de estas moléculas simples podemos construir moléculas complejas, pero este es un proceso que requiere energía, es endergónico, o sea que acá esa energía la provee el ATP, que tiene 3 grupos fosfatos, se transforma en ADP, en adenosina difosfato, y libera un fosfato. La ruptura de ese enlace entre los fosfatos libera energía y esa energía es la que se utiliza para generar compuestos o moléculas más complejas. ¿Sí? Ahora bien, para que se produzca una reacción química en nuestro organismo, hay que saber que las moléculas y las partículas de la materia, los que tenemos, ya sean átomos, iones o moléculas orgánicas o inorgánicas, tienen una determinada energía cinética, es decir, se están moviendo, están vibrando o se están moviendo, y en soluciones están chocando continuamente entre sí, pero no se rompen. Ahora, si la colisión es lo suficientemente fuerte o de manera que aporta mucha energía, puede alterar las capas externas de los electrones y de esta manera hacer que ese enlace se rompa, o bien es tan fuerte el choque que produce la formación de un nuevo enlace. Entonces, para que esto se produzca, esa energía que tenemos que aportar se la llama la energía de activación, es la energía necesaria para romper un enlace, ¿sí? Y siempre que se rompe un enlace tenemos que ir de un compuesto que tenga un nivel de energía suficiente inicial mucho mayor que la energía de los productos, es decir que la energía de estos reactantes, de las sustancias iniciales que van a reaccionar, tiene que ser mayor a la de los productos, es decir, los productos tienen que tener un nivel de energía potencial menor, es decir, es en el ejemplo de la piedra, o sea, la piedra está arriba y tiene que descender, o sea, tiene que ir de un punto superior a un inferior. Su nivel energético, una vez que alcanza el estado de equilibrio, es menor que el nivel inicial. Pero para vencer esa
ese rechazo a reaccionar en las moléculas, hay que aportar energía, y esa energía, la que decíamos, está en las colisiones. Esa se la llama la energía de activación, o sea, es una energía que tenemos que aportar inicialmente. Entonces, una vez que se supere esta energía de activación, ya la reacción va cuesta abajo. Ahora, ¿qué es lo que influye para que se produzca o se alcance esta energía de activación? O sea, tiene que ver tanto la concentración de las partículas como la temperatura, ¿sí? Mientras mayor es la concentración de una partícula, ¿sí?, hay mayor probabilidad de que choquen, de que colisionen, ¿sí? Entonces se alcanza, es más fácil mientras más concentrada está una partícula. Y la otra variable que afecta o que altera es la temperatura, ¿sí? A medida que aumenta la temperatura, las partículas se están moviendo con mucha mayor rapidez, entonces van a chocar con mayor velocidad, entonces hay más probabilidad de que transfieran esa mayor cantidad de energía, y de esta manera se produzca la reacción química. Ahora, hay una contra en nuestro organismo, ¿sí? Nosotros no podemos elevar la temperatura demasiado, es decir, de hecho nosotros estamos a 36,5 y a esa temperatura la mayor parte de las reacciones químicas de nuestro organismo no ocurren, ¿sí? Nosotros sabemos que, o sea, si queremos combinar o romper la glucosa o sintetizar glucosa, necesitaríamos elevar mucho la temperatura, llevarlo capaz que a 300 o 400 grados, o bien las concentraciones de las moléculas tendrían que ser muy altas. Generalmente las soluciones o las concentraciones de las moléculas en los líquidos orgánicos es muy baja, ¿sí? Hay muy poco en relación a lo que se necesitaría para que haya colisiones efectivas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos un catalizador para bajar entonces o sea, para aumentar las chances de que se produzca una reacción química. ¿Qué son los catalizadores? Son sustancias que lo que hacen es bajar esta energía de activación, que acá ven que es esta montaña que hay que subir de energética para luego alcanzar los productos. El catalizador lo que hace es disminuir esta energía de activación de manera que es más fácil que se produzca el producto. Es decir, aquí hay reacciones que se dice a la temperatura corporal quizás podrían llevar años en que se produzca espontáneamente por la temperatura. En cambio, en nuestro cuerpo ocurren a una velocidad de miles de veces por segundo. Esa es la función de los catalizadores. ¿Quién cumple esa función en nuestro organismo? Las llamadas enzimas. Las enzimas, ya vamos a ir viendo en este capítulo, que son proteínas, y su función es la de esta, es la de acelerar las reacciones químicas. Si no tuviésemos enzimas, las reacciones químicas en nuestro organismo prácticamente no ocurrirían. Acá estamos comparando entonces la energía cinética, la energía de activación necesaria sin catalizador y con catalizador. O sea, el catalizador, su función es la de disminuir la energía de activación y para que se produzca la reacción química. Ahora, ¿qué tipo de reacciones químicas podemos encontrar? Tenemos reacciones de síntesis o de combinación. Estas son las que vemos durante el anabolismo. Por ejemplo, la formación de dióxido de carbono, un carbono más oxígeno nos va a dar dióxido de carbono. Por otro lado, también podemos tener reacciones de descomposición, es decir, cuando una molécula se rompe. Estas son típicas de reacciones catabólicas. En este caso, por ejemplo, tenemos el bicarbonato, el ácido carbónico, que se descompone en dióxido y agua. Esta es una reacción de descomposición. También pueden haber reacciones de intercambio, en la cual acá en este tipo de reacciones hay que aportar energía, en esta en cambio no es necesario aportar energía, y en las reacciones de intercambio digamos que el balance neto de energía es cero, o sea, porque fijémonos, dos moléculas de ácido clorhídrico más una de hidróxido de calcio, acá es 2, hay un error, dan cloruro de calcio y dos moléculas de agua. Entonces, de esta manera, perdón acá el error, ¿sí? Esta reacción de intercambio, o sea, se pasaron iones de calcio con el cloro y el hidrógeno se combinó con las moléculas de OH para formar agua. Otra forma de reacciones son las reacciones de óxido-reducción.
que como vemos acá, el zinc que está en estado 0, mientras que el sulfuro de hierro está como ionizado, con una carga menos 2, el hierro acá tiene más 2, entonces este se oxida, quiere decir que pierde 2 electrones, mientras que el otro se reduce, que gana 2 electrones. Por lo tanto, el hierro queda con 0, con carga 0, y este queda con una carga menos 2, mientras que el zinc pasó a tener una carga más 2. Entonces esta era la forma reducida, pasó a ser oxidada, y esta era la oxidada, pasó a quedar reducida. Después otro concepto que tenemos que ver en metabolismo es que las reacciones pueden ser reversibles, como en este caso, que la combinación de dióxido de carbono más agua va a dar ácido carbónico, de amoníaco más agua da hidróxido de amonio, o la combinación de nitrógeno con hidrógeno para dar amoníaco. Entonces, esas reacciones se las llama reversibles porque pueden ir de izquierda a derecha, pero también proceder en sentido contrario, de derecha a izquierda. Pueden ser de síntesis o de descomposición. Entonces, volvemos a repetir que las reacciones químicas son la base de todos los procesos vitales de nuestro organismo. Y todas estas reacciones que acabamos de ver, 4 tipos de reacciones, son las que más frecuentemente ocurren en nuestro organismo. Bien, entonces ahora vamos a ver los tipos de moléculas que hay en nuestras células, ¿sí? Y nuestros organismos vamos a ver que la mayoría de las sustancias químicas existen como compuestos, y los principales compuestos que vamos a encontrar son los compuestos inorgánicos y los compuestos orgánicos. Los inorgánicos en general carecen de carbono, y pueden presentar enlaces iónicos o covalentes, y tienen estructuras simples. En general son el agua, iones, ácidos y bases. Ya vamos a ver un poquito qué son, ¿sí? Sin embargo, si bien tiene estructuras simples, fijémonos que el agua constituye el 60% de nuestro cuerpo, o sea que es bastante importante. Las sales, generalmente es el otro 2%, o incluso menos. Son los iones que vimos anteriormente, de hidrógeno, sodio, cloruro, ya vamos a ir viendo que los iones son todos estos. Ácidos son se dice ácido cuando hay iones de los protones, el ion hidrógeno, o también llamado protones. Generalmente cuando es un ion hidrógeno lo dice protón. Es el átomo de hidrógeno que ha perdido su electrón y tiene una carga positiva. Eso se le dice un protón porque simplemente está formado por un protón. Mientras que las bases generalmente están formadas por este ion hidroxilo o hidróxido, que es el OH-. Estos iones son bases. O sea, cuando hablamos de ácidos hablamos de protones, y cuando hablamos de bases estamos hablando generalmente del ion hidróxido. Bien. La otra rama o la otra subdivisión de las moléculas que hay en nuestro organismo son los compuestos orgánicos. Estos siempre tienen carbono. Un compuesto, para que sea orgánico, sí o sí tiene que tener carbono. Y por lo general van a llevar hidrógeno y siempre están formados por enlaces covalentes. Son moléculas grandes, como hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que ya vamos a ir hablando en esta y en la clase siguiente. Hablamos un poco entonces ahora de los compuestos inorgánicos. Ya habíamos dicho de sus características principales. Pueden tener enlaces iónicos o covalentes. Tienen solo unos pocos átomos y no son las utilizadas para las funciones biológicas complicadas. En general son funciones simples. Y acá volvemos a repetir que el agua es el más importante. El agua, ya habíamos hablado en diapositivas anteriores, es el compuesto inorgánico más importante y más abundante en los seres vivos, y también veamos que casi todas las reacciones químicas se producen en agua, en un medio acuoso. Un medio acuoso es un medio con agua. La propiedad más importante que tiene el agua, ya vimos, es esa polaridad.
la polaridad que había presentado, debido a que el oxígeno tiende a conservar o a retener más tiempo los electrones, dándole una polaridad, una carga negativa. Entonces es un excelente solvente para sustancias iónicas, para iones o polares, y le permite resistir los cambios de temperatura, lo que ya habíamos visto. El agua sirve como solvente, como medio para las reacciones químicas, tiene las propiedades térmicas que decíamos, puede absorber mucho calor sin generar grandes cambios de temperatura debido al enlace puente de hidrógeno, y como lubricante, ya que permite la lubricación. Por ejemplo, el moco tiene un gran contenido de agua, líquido sinovial, que lubrica nuestras articulaciones. Y como solvente permite disolver, ya habíamos dicho, todas esas sustancias, como vimos anteriormente en la diapositiva anterior y en la primera parte con respecto al agua. Es decir, que el agua, dentro de las sustancias inorgánicas, es el compuesto más importante gracias a las propiedades que tiene. Las sustancias, en base a la solubilidad que tengan en agua, otro concepto, se las clasifica como hidrofílica o hidrofóbica. Bueno, ahí perdón, está mal otra vez también. Hidrofílicas son aquellas que se disuelven en agua, como por ejemplo el cloruro de sodio, como vimos, debido a que el cloruro de sodio tiene cargas positivas el sodio y el cloro cargas negativas. Entonces, fíjense que el sodio con cargas positivas interacciona con la polaridad negativa de la molécula de agua que está en el oxígeno. Es decir, los oxígenos con carga parcial negativa se orientan hacia el ion sodio y de esta manera favorecen su disolución en este medio. Mientras que el cloruro, que tiene cargas negativas, la parte polar positiva de la molécula de agua se orientan hacia ese ion, generando su disolución en ese medio. Acá vemos otras moléculas también que pueden generar, o sea, que pueden formar esos puentes de hidrógeno y disolver moléculas más complejas. Acá fíjense que hay un nitrógeno con un hidrógeno que puede formar puentes de hidrógeno. Acá hay otro compuesto, este es un compuesto orgánico, tiene carbono, y este oxígeno puede formar también puentes de hidrógeno. De esta manera también compuestos orgánicos polares pueden disolverse en el agua. Por eso es que el agua es tan buen agente disolvente. Ahora, las sustancias hidrofóbicas, que no tienen cargas, que no tienen ningún tipo de carga en su molécula, no se pueden disolver en agua. O sea, el agua les resulta imposible formar puentes de hidrógeno o enlaces, digamos, polares, como para disolverlo. Entonces, esas sustancias que no se disuelven en el agua se las llama hidrofóbicas. ¿Conocen alguna? Sí, las más conocidas y comunes son los aceites. Traten de mezclar aceite en agua y van a ver que eso no ocurre. O un aceite de cocina o un aceite para auto. Esas son sustancias, siempre se las llama hidrofóbicas, que no se disuelven en el agua, quiere decir que le tienen fobia al agua, mientras que las hidrofílicas aman el agua, ¿sí? Tienen ese amor por el agua, quiere decir, ¿no? La hidrofilicidad. Y son sustancias que les gusta disolverse en el agua. En cambio, las hidrofóbicas rechazan el agua y forman dos fases, una hidrofóbica y una acuosa. Bien, entonces, cuando estamos hablando de si las sustancias se disuelven, etc., entonces tenemos que hablar de otro concepto que son las soluciones. Y todas las sustancias orgánicas e inorgánicas siempre están formando una mezcla. Una mezcla es una combinación de elementos o compuestos que están combinados físicamente, pero no están unidos por enlaces químicos. Decíamos que la sal común se disuelve en agua, pero no pierde sus propiedades de sodio o de cloro, ¿sí? Sigue siendo ion sodio, o sea, un catión sodio, un anión cloruro, sin perder las propiedades como elemento. Entonces, una mezcla es esa combinación. Ahora, las mezclas líquidas, como lo que ocurre en nuestro cuerpo, pueden ser soluciones, coloides o suspensiones. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? La diferencia principal entre un coloide y una solución es el tamaño de la partícula. Es decir, una solución, o sea, el cloruro de sodio forma una solución porque se disuelve bien y no queda totalmente integrado en el medio en el que se disolvió. El solvente, hay dos
conceptos acá, solvente y soluto. El soluto es el cloruro de sodio, el solvente es el agua. El agua, como solvente, disuelve bien a su soluto sin que se note ninguna diferencia en esa mezcla, en esa solución. O sea, uno no puede observar ni cambia las propiedades del solvente. En cambio, en el coloide, las partículas están bien disueltas, pero son partículas grandes que uno las puede hasta casi percibir con la vista, con nuestro ojo, y esas partículas lo que hacen es dispersar la luz. Es decir, si se atraviesa un haz de luz por esa solución, vamos a ver que el haz de luz se desvía, como ocurre por ejemplo cuando un haz de luz atraviesa un vidrio y se divide ese en los distintos colores. Bueno, cuando un haz de luz atraviesa una mezcla líquida y no se desvía, es una solución. Ahora, si se desvía el haz de luz, es un coloide. Entonces los coloides igual pueden ser translúcidos u opacos. Pueden ser, por ejemplo, la leche es un coloide y una solución. Es una solución porque tiene, por ejemplo, molécula de lactosa, que es una sustancia, un azúcar disuelto como solución. Pero también es un coloide porque tiene partículas lipídicas de grasa disueltas que son lo suficientemente grandes como para dispersar la luz. Entonces justo ahí en este caso es un coloide. Como coloide es más bien opaco, porque vieron que la leche es blanca y opaca, no permite el pasaje de luz. Los solutos, en el caso de los coloides y de las soluciones, no se depositan ni se acumulan. En cambio, en las suspensiones, ese material puede estar suspendido, pero cuando se está tranquila, digamos, la solución o la suspensión, vamos a ver que luego de un tiempo precipita o sedimenta, mejor dicho, se va al fondo. Eso ocurre, por ejemplo, en la sangre. La sangre es una suspensión. Cuando se extrae sangre y se la deja reposar, después de un tiempo vamos a ver que queda una capa superior acuosa, que se la llama el plasma, y una capa inferior que es roja en el fondo y más clarita acá en esta interfase, que se debe a los glóbulos rojos o eritrocitos y en esta parte a las plaquetas o leucocitos. Entonces la sangre es una suspensión que después de un tiempo va a sedimentar. Si le aplicamos fuerza de rotación, lo ponemos en una centrífuga y precipita, pero debido a que tenemos ese estado de suspensión, que son partículas grandes, los eritrocitos son células, los leucocitos también, que tienen su peso, entonces terminan yéndose al fondo. En cambio, eso no ocurre ni en las soluciones ni en los coloides. Las soluciones y los coloides, por más que los centrifuguemos o le tratemos de bajarlo, va a ser muy difícil. Tenemos que aplicar mucha fuerza centrífuga para lograr bajar ese tipo de sustancias, de solutos que están disueltos en ese solvente. Bien, otro concepto es la de concentración, ¿sí? Porque nosotros podemos decir, bueno, queremos saber cómo se expresa cuánto soluto está disuelto en un determinado solvente, ¿sí? Entonces eso es la concentración. Generalmente hay dos maneras en las cuales vamos a encontrar en la práctica, digamos, de las ciencias de la salud, en medicina, en enfermería. Una es porcentaje de masa por volumen, es decir, podemos decir hay 9 gramos en 100 mililitros de solución, más o menos. Eso sería decir masa, gramo por volumen, en mililitros de solución. O la otra es unidades de mol por litro. Esta es la unidad más exacta, que tiene que ver con el peso molecular. Y se refiere a la cantidad de moléculas en un volumen de solución, que el volumen es el litro, es decir, cuántas moléculas tengo por litro. El mol es la cantidad de cualquier sustancia que tiene una masa en gramos igual a la suma de las masas atómicas de todos sus átomos. Es decir, si yo sumo todos los componentes de una molécula, supongamos el agua es H2O, ¿sí? Sumo las masas del oxígeno más las 2 de hidrógeno, me va a dar un determinado peso. Un mol de esa sustancia va a tener 6,02 por 10 a la 23 átomos de agua.
Este es el número, el 6,02 por 10 a la 23, es el número de Avogadro. Entonces de esa manera se puede estandarizar cuántos moles va a tener siempre una solución. Como si tiene tantos moles de glucosa, eso significa que tiene, no sé, tiene un mol de glucosa, o es una concentración 1 molar, quiere decir que tiene un mol de glucosa en 1 litro de solución. Bueno, de esta manera es porque son formas que podemos llegar a encontrar expresada la concentración de una sustancia en la sangre. Fíjense, si uno va a leer, por ejemplo, en un análisis de sangre cuánto tiene o de glucosa o de, no sé, podría ser sodio o potasio, puede aparecer en molar o en masa por volumen. Podemos tener 90 gramos por 100 mililitros, 90 miligramos por 100 mililitros de glucosa, o a veces que es aproximadamente 5 milimolar la concentración de glucosa. Y estamos diciendo básicamente lo mismo, solo que expresado de dos formas distintas. Bien, también otro concepto es el de, que ya que estamos hablando de las sustancias o los compuestos inorgánicos de nuestro organismo, son los ácidos, las bases y las sales inorgánicas, ¿sí? En solución. Cuando las sales o los ácidos y las bases se disuelven en agua, se disocian. Nosotros sabemos que existen compuestos que son ácidos y compuestos que son bases o álcalis. ¿Qué pasa? Esos compuestos, generalmente si uno los toca, nos va a quemar. ¿Por qué son ácidos o por qué son bases o por qué son sales? Bueno, las sales ya vimos, como el cloruro de sodio o el cloruro de potasio que tenemos acá como ejemplo a la derecha. Este cloruro de potasio, cuando se le agrega agua o en solución acuosa, se disocia en el catión potasio y en el anión cloruro. Ahora, las bases y los ácidos son distintos, o sea, tienen el mismo principio, se disocian en agua, en solución acuosa, porque son rodeados por moléculas de agua, pero los ácidos son sustancias que cuando se disocian generan uno o más iones hidrógeno, el H positivo. Por ejemplo, este es el ácido clorhídrico. Cuando lo disolvemos en agua se disocia en un protón y en un cloruro. Las bases son sustancias que eliminan protones de la solución o son aceptores de protones. En eso generalmente está el hidróxido de potasio, el más común, o el hidróxido de sodio. Se generan, en realidad lo que generan es este anión, el anión oxidrilo o hidróxido, o también llamado hidroxilo. Este lo que va a hacer es captar iones, protones, ¿sí? Entonces este protón va a ser captado, entonces lo que hacen es estos oxidrilos eliminar protones, por lo tanto son bases. Entonces un ácido es todo aquello que cuando se disuelve libera protones, y una base es aquellas sustancias que cuando se disuelven liberan el anión hidroxilo u hidróxido, ¿sí? Entonces, y las sales son aquellos compuestos que cuando se disocian en cationes y aniones ninguno genera ni protones ni oxidrilos, y los ácidos y las bases pueden reaccionar entre sí para formar cloruro de potasio más agua, porque el oxidrilo se combina con el protón para formar agua. Entonces esos son los principios sobre los cuales podemos nosotros clasificar las sales inorgánicas y los ácidos y las bases, que por su forma, que cuando se disocian, ¿qué es lo que genera? Y esto lleva a un concepto también de lo que es el equilibrio ácido-base, que es el concepto de pH. ¿Qué es el equilibrio ácido-base? ¿Sí? Entonces, el equilibrio, o sea, nuestro organismo, para funcionar correctamente, es decir, para mantener la homeostasis, tiene que tener una cantidad aproximadamente equilibrada de ácidos y de bases. Y la acidez y la alcalinidad vamos a expresarlas en una escala, se dice, de pH. El pH, es decir, nosotros tenemos que tener iguales cantidades de protones y de oxidrilos. Entonces, esa escala se la llama pH. Fíjense que acá tenemos las concentraciones en moles por litro de protones. Este es el máximo, 10 a la 0,
sea que es 10 mol por litro, y 10 a la menos 1 es 0,1, 10 a la menos 2 es 0,02, 10 a la menos 3 0,003, y así sucesivamente vamos disminuyendo la cantidad de moles por litro de iones o de protones. En cambio acá, esto es, fíjense que la escala a la izquierda del pH, es decir, mientras más baja la escala de pH, estamos a 0, más alta es la cantidad de protones. Y mientras más nos desplazamos hacia la derecha, vamos bajando la cantidad de protones en esa solución. Es decir, acá estamos midiendo el pH de una solución. Entonces, ¿qué quiere decir el pH? El pH nos da una idea de la cantidad de protones que tiene nuestra solución. ¿Cuál es el equilibrio cuando se alcanza? Fíjense que la concentración de oxidrilos acá es menor y va aumentando a medida que nos desplazamos hacia la derecha en la escala de pH. Y llega un punto en el que la concentración de protones y la de oxidrilos son iguales, 10 a la menos 7. Entonces, en este punto se dice que es neutra la solución, porque tiene igual cantidad de oxidrilos que de protones. Y el valor de pH que corresponde a una solución neutra es 7. Es decir, que el pH 7, una solución es neutra. Para la izquierda de esta pH 7, así el pH 6, 5, 4 ya son soluciones ácidas. Y mientras más nos desplazamos hacia la izquierda, la solución va a ir siendo cada vez más ácida. ¿Por qué? Porque aumenta la cantidad o la concentración de iones hidrógeno, de protones. Mientras que si nos movemos hacia la derecha, la solución va siendo cada vez más alcalina porque empieza a predominar o a haber mayor concentración de iones oxidrilos con respecto a los iones protones. ¿Sí? Entonces, acá hay muy pocos protones, o sea, la cantidad de protones es menor que la de oxidrilos. Entonces, cuando hay mayor cantidad de oxidrilos que de protones, la solución se torna alcalina. Y va siendo cada vez más alcalina a medida que nos desplazamos hacia la derecha. Entonces, ¿qué significa el término pH? pH es aplicar la fórmula al menos logaritmo de la concentración de protones. ¿Sí? Si ustedes hacen el menos logaritmo de 0,01, les va a dar 1. El pH de 0, o sea, el menos logaritmo de 0,02, en su calculadora le tiene que dar 2. Entonces, el pH es el menos logaritmo de la concentración de protones. ¿Sí? Tan simple como es. Entonces, a pH 7 es una concentración donde tenemos igual cantidad de protones que de oxidrilos. Por lo tanto, el pH es neutro. Nuestra sangre y nuestros líquidos tienen un pH ligeramente alcalino. Fíjense que el pH sanguíneo es de 7,35 a 7,45. Tiene un rango muy estrecho y de ahí no se puede salir. Si baja el pH, entramos en acidosis. Si sube de 7,45, es decir, 7,5, 7,6, entramos en alcalosis. Y el cuerpo enseguida lo nota. Se producen cambios drásticos en nuestro cuerpo cuando el pH se altera y bueno, nos puede llevar a la muerte. Fíjense que acá tenemos valores de pH para otras sustancias. Por ejemplo, el jugo gástrico, el que tenemos en el estómago, tiene un pH muy ácido, de 1,2 a 3. O sea que se ubica por acá. Bien ácido. El jugo de limón, 2,3. Por acá. Cuando tomamos limón, vieron que dice, bueno, esa es la sensación de ácido. Lo mismo que el vinagre, pH 3. Las gaseosas carbonatadas entre 3 y 3,5. El jugo de naranja 3,5. Bueno, el líquido vaginal, que es el líquido que secreta la vagina, siempre es ácido. Jugo de tomate 4,2, café 5. Bueno, la orina está entre 4,6 y 8, o sea, la orina puede ir desde casi 5 hasta 8. Generalmente puede ser o ácida o alcalina. Eso depende muchas veces, si es una persona sana, de la dieta que lleve. La saliva, fíjense que es levemente ácida, bueno, la leche también, agua destilada, o sea, el agua pura, alrededor de 7 tiene que ser. La sangre, como dijimos, está entre 7,35 y 7,45, el semen, entre
entre 7,2 a 7,6 puede ser ligeramente alcalino, 7,4 líquido cefalorraquídeo, los jugos pancreáticos entran entre 7,1 y 8, o sea son ácidos, que en cierta forma es para neutralizar los jugos gástricos. Páncreas es alcalino, neutraliza esta parte cuando va entrando el jugo gástrico. La bilis también es alcalina. Después, bueno, por ejemplo, compuestos ya más sintéticos, la leche de magnesia, 10,5, la lejía, que es el hidróxido de sodio, tiene un pH de 14, o sea, cuando disolvemos sodio, hidróxido de sodio a saturación nos da un pH de 14. Entonces, bueno, este es el concepto de pH, que es importante entonces para, que tenemos que saber porque es importante para saber de qué manera están funcionando el pH sanguíneo y cómo se está manteniendo la homeostasis en nuestro organismo, también midiendo ya sea el pH sanguíneo como el pH de la orina y de los jugos, digamos el jugo gástrico, el jugo pancreático, ¿sí? Tienen que tener unos determinados valores de concentraciones de protones y de oxidrilos, es decir, un determinado valor de pH, pero el más importante de todo que siempre hay que mantener constante es el pH sanguíneo, que nos habla mucho de cómo está la situación en nuestro organismo. Bien, entonces, ¿cómo se mantiene constante el pH corporal? Nosotros tenemos sistemas que se dice amortiguadores, porque nosotros estamos continuamente sometidos por nuestra dieta a cambios de pH, o deberíamos estar sometidos a cambios de pH, ya que consumimos alimentos que son ácidos. Por ejemplo, supongamos tomamos un jugo de limón o una gaseosa carbonatada y esas son ácidas, entonces ahí incorporamos protones a nuestro organismo, por lo tanto nuestro organismo tendría que, o la sangre tendría que acidificarse cuando la absorbemos. Sin embargo, eso no ocurre, siempre se mantienen constantes los valores.